Pues vamos a orar. Bendito eterno, Señor Dios del universo, gracias por tu creación, gracias por la vida que nos diste, aunque sabemos que lo más importante es la vida eterna que nos vas a dar, Señor. Gracias por permitirnos llegar a este momento y poder seguir con el estudio de tu palabra. Te doy gracias por la vida de todas las personas que forman este grupo, estén o no estén conectadas. Y gracias porque tú nos demuestras tu amor todos los días. Gracias porque diario hay alimento a nuestra mesa, Señor. Gracias porque siempre hay dificultades también que nos hacen valorar que tú estás con nosotros y que al final de cuentas, al final siempre esas dificultades desaparecen o bien las entendemos y son menores de lo que creemos, bendito Dios. Y te doy gracias porque hoy nos permites eh, poder estudiar un capítulo en el que tú tienes cosas guardadas para nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos y reconocemos que eres nuestro único Dios. No hay ningún otro Dios, solamente tú. Gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, pues les puso allí, gracias, Juliet. Pusiste que hoy íbamos a estudiar el capítulo 17, pero no es cierto. Vamos a estudiar hoy el capítulo 18. Este, el capítulo 17 lo terminamos la semana antepasada y hoy vamos a estudiar el capítulo 18 de Génesis. Voy a abrir mi Biblia en el teléfono porque pues mi Biblia en papel está en casa. Así es que vamos a empezar a leer. Y les repito, vamos a estudiar el capítulo 18 de Génesis y vamos a leer los primeros versos para poder empezar a ver qué nos tiene preparado el Señor, ¿les parece? Así es que dice a partir del verso 1: después le apareció el Señor en el encinar de Mamre. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Abraham, que estábamos hablando desde el capítulo anterior, el capítulo 17, que nos hicieron favor de compartir. Y el último de los eventos que se trata en ese capítulo 17 es hablamos de la circuncisión, ¿sí? De cómo la circuncisión era la señal del pacto entre el Eterno y Abraham. Y entonces se habló de la circuncisión y dice este capítulo 18, que ya me pasé y necesito regresarlo en mi teléfono. Dice este capítulo 18, después, ujú, o sea, después de que, voy a leer el versículo 27, perdón, del capítulo 17, que dice, y todos los varones de su casa, bueno, perdón, 26, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Ujú. O sea, ya había nacido Ismael. Todavía no había nacido Isaac, pero Ismael ya. Dice, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Inmediatamente empieza el capítulo 18 y dice, después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. Entonces, imagínense, se le aparece el Eterno a Abraham en su tienda. Y bueno, no vamos a empezar a explicar ahorita, vamos a leer varios versículos y terminando ya iniciamos con la explicación. Dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones, dice, se le apareció el Eterno, y luego dice, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra.
Imagínense, recién circuncidado y postrándose en tierra, ¿no? Los hombres sabemos que cuando nos hacen la circuncisión como que no es muy agradable porque hay un poco de dolor, hay mucha incomodidad, pero Abraham reconoció que se le apareció el Eterno y dice que se postró en tierra. Dice el verso 3 y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Sí? O sea, los tres varones le dijeron a Abraham, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Sí? Entonces, ya leímos los primeros 10 versículos. Pati, buenas noches, bienvenida. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Sí? Dice el verso 1, después, o sea, después de que había sido circuncidado Abraham, Ismael y todos los varones de su casa, ¿sí? Se le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, ¿sí? Y, y, y de la lectura literal está muy claro que se le apareció el Eterno, ¿sí? O sea, se le apareció Dios y algunos nos podemos preguntar, oye, pero ¿cómo es posible que se le haya aparecido el Eterno si la misma escritura dice que si tú ves cara a cara al Eterno, seguro morirás, ¿sí? ¿Por qué? Steph y Juan no se aguantan porque seguramente se hicieron la misma pregunta. Y a ver, Pedro, pregunta. Eh, en lo que estás diciendo que el Señor se le apareció y ibas a comentar que si dice la palabra que nadie puede ver al Señor, entonces ¿cómo es que se le apareció? Pero mi pregunta sería, ¿cómo fue que Abraham supo que era el Señor? Sí, claro. Y esa también otra pregunta muy interesante. Ujú. Y ahorita vamos a seguir viendo y seguro que Abraham vio algo muy particular, ¿no? Y por eso supo que era el Eterno. Pero miren, vámonos. ¿Quién me lee, por favor? Éxodo 33:20. ¿Quién dice yo? Éxodo 33:20. Juan ya levantó la mano allí. Te ganaron, Hannah. Para la próxima vas tú. A ver, ahí va. Ujú. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Ok, Ese es el 20. ¿Sigo o hasta ahí? hasta ahí. Gracias, Juan.
Entonces, está clarísimo, ¿sí? Nadie lo puede ver y Pedro ya puso ahí otra pregunta igual de interesante. ¿Y cómo supo que era el Eterno? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice Hebreos 1 del 1 al 3. Y ahora sí, si nos ayudas, Hanna, por favor. Aurora, bienvenida, buenas noches. Hebreos Buenas noches. 1, buenas noches. Hebreos 1 del 1 al 3. Lista. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias, Hanna. Bueno, aquí me despedí, por cierto, de una compañera del trabajo, ya vino a despedirse, que ya se iba, que por cierto es muy católica, muy católica. Ella sirve en la iglesia y hace las lecturas y aparte dirige lo que tienen que hacer las personas, levantarse y cosas de ese tipo. Y siempre ella y yo platicamos y ha de decir que estoy loco, pero no dejo de compartirle. Y ahorita de haber dicho otra vez ya está con sus cosas, pero en fin, gracias, Hanna. Entonces Hebreo nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? En otro tiempo a los padres por los profetas. Y después dice, en estos postreros días, ¿de qué postreros días está hablando aquí Pablo? Pues obviamente está hablando de la época en la que vivió Yeshua, o sea, aproximadamente después del año 30, ¿sí? Del año 30 después del Mesías. Y esos ya eran los postreros días. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Entonces, oye, pero el Eterno habló a través de nuestro Mesías cuando el Mesías se encarnó y estuvo en la tierra. ¿Cómo habló antes? ¿Cómo habló antes a su pueblo? Porque sabemos que habló de muchas maneras, lo acabamos de leer en hebreo. Pues sabemos que el Señor habló en visiones. También habló en sueños, ¿sí? O sea, la diferencia entre visiones y sueños, ¿qué es? Que una visión la puedes tener estando despierto. Un sueño lo tienes estando dormido, ¿sí? También Dios habló de manera audible, tal como le habló a nuestros patriarcas, ¿sí? Él también se manifestó sobre una nube, ¿sí? Entonces, este, y cuando en el templo, y me refiero esto a la nube, ¿se acuerdan que se posó una nube? Y la presencia del Eterno estaba sobre la nube. ¿Para qué? Precisamente para que su resplandor no acabara con la vida de los sacerdotes que entraban al templo, ¿sí? Entonces, sabemos que no fue la presencia así, la gloria completa de nuestro Señor. Fue una manifestación. Vamos a leer después, más adelante, ¿sí? Me regreso a Génesis 18, y vamos a leer más adelante
que ya eran tres ángeles, ¿no? O sea, primero vio, dice que se le apareció el Eterno, después habla de tres varones, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Entonces, nosotros sabemos y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, ¿sí? Que en las escrituras hemos, a veces se refiere a la manifestación del Señor como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, del Eterno, ¿sí? Entonces, y cuando te vas al original en hebreo, se habla de que se apareció un Shaliach, ¿sí? Y Shaliach, ¿qué quiere decir? Mensajero, emisario, ¿sí? En alguna ocasión vimos aquí en un curso de estos que tenemos como el de hoy y el de los jueves, vimos que el Señor puede mandar mensajeros. Y cuando el Señor manda un mensajero, el mensajero tiene toda la autoridad del Eterno. Si el Señor lo envía, es como si el mismo Eterno estuviera presente. Y si ese mensajero eh, habla palabra, es como si el Eterno estuviera hablando la palabra. Jurídicamente, ustedes ubican la figura de representante legal en una corporación, en una empresa, ¿sí? De hecho, ustedes pueden hacer una carta poder. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo le doy el poder a Juan, ujú, para que me represente en mi ausencia. Y esa carta poder yo la firmo, digo exactamente qué poderes le doy, y Juan puede ir con la autoridad o con las personas con las que tenga que hacer algún trámite, y cuando lleva esa carta poder es como si yo estuviera presente. Y todo lo que haga Juan y todo lo que decida Juan, ¿sí? Es como si lo hubiera decidido yo. Bueno, pues en este caso, la presencia del Señor no es en su gloria máxima, sino es que mandó un representante. Mandó, y dice la escritura que fueron tres varones, ¿sí? Fueron tres varones. Bueno, ¿cómo se dio cuenta Abraham que era el Eterno si no se presentó el Eterno, la manifestación del Eterno? Es más, de entrada, ¿cómo se presentaría el Eterno, Pedro? Tú que decías, oye, ¿cómo supo que era? ¿Tú cómo sabrías que es el Eterno que se te presenta? Pues, yo creo que así como un resplandor. Un resplandor. Ujú. Ok. ¿De qué otra manera? O sea, alguien más dígame. Y bienvenida, Sol, buenas noches, qué bueno que estás por acá. Díganme, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo reconocerían que es el Eterno? ¿Qué se les ocurre? Es más, hagan referencia a algún pasaje de la Escritura. Si era Él, sentíamos ese fuego dentro de nosotros, ¿se acuerdan? Cuando Yeshua resucita, ajá, y no lo reconocían. Y cuando Yeshua se retira, ¿qué pasa? Dicen, pero si era él, ¿no? O sea, ellos sabían en su corazón que era el Señor. Sol, creo que tú desbloqueaste tu micrófono. Me imagino que ibas a decir algo. Bueno, iba a decir buenas noches, Rafa, porque pensé que estaba descubierto, pero me di cuenta que lo tenía apagado. Pero también quería contestar que eh, yo creo que de alguna manera Dios pone en nuestro corazón el darnos cuenta que es Él
A lo mejor no es por nuestras propias conocimiento y sabiduría, sino porque Él pone en nosotros el saber, el depositar nuestra confianza de que es Él. O sea, yo no me lo puedo imaginar de otra manera más que de esa. Como que Él es el que abre mi corazón y mis ojos para verlo. Bueno, esa es mi opinión. Sí, y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sol. ¿Se acuerdan cómo lo describe Apocalipsis? Dice que tiene ojos de fuego y rostro de sol, ¿sí? Y ustedes dicen, oye, espérame, espérame, o sea, pues eso es casi, casi, perdón que lo diga, ¿eh? No me lo tomen a mal. Oye, rostro de fuego, ojos de fuego, rostro de sol, como un demonio, ¿no? Porque además al demonio nos lo imaginamos como fuego en el infierno, ¿no? Es una manera, ¿sí? De describir ese resplandor, esa gloria del Señor, pero no quiere decir que así es su rostro, ¿sí? Es una forma en la que en la visión de Juan, Juan ve como la gloria máxima del Señor, como acaba de decir Pedro, un resplandor increíble. Yo creo que inclusive un resplandor así nos puede volver ciegos, ¿no? Nos puede desmayar, Como ¿sí? lo que le pasó al apóstol Pablo cuando se le presentó Yeshua, que quedó ciego, ¿no? Así es. Sí, gracias, Sol. Así es. Entonces, lo que yo estoy de acuerdo es que el Espíritu del Señor, el Ruaj del Señor, es el que nos hace saber cuándo es el eterno y cuándo no lo es. Y mientras mayor sea la comunión de nosotros, la intimidad que tengamos con el Señor, ¿sí? Entonces, mayor va a ser la claridad que vamos a tener y vamos a poder distinguir cuándo es el eterno y cuándo no es. Lo que sí tenemos bien claro aquí en la escritura, conforme a lo que acabamos de leer, Margarita, bienvenida, buenas noches. Sí, lo que tenemos bien claro es que Abraham sabía que era el eterno. No vio ojos de fuego, no vio un rostro de sol, no vio un ancianito con el cabello todo blanco y la barba toda blanca. Ujú. Él sabía que era el eterno porque el Señor había puesto en su corazón el reconocer que era un mensajero de parte del Señor, ¿sí? Y lo que sí estamos seguros es de eso, que el Señor envió un mensajero que podríamos decir que algunos dicen que eran unos ángeles, otros dicen que era Yeshua, el ángel de Jehová, el ángel del Eterno, pero que no podemos asegurar nada, ¿sí? Solamente sabemos que era un mensajero o tres mensajeros que el Señor había enviado para anunciarle a Abraham, ¿sí? Lo que ahorita vamos a continuar leyendo. Entonces, eh, y fíjense a lo que tenemos que enfrentarnos aquí, ¿sí? Cuando en la escritura se habla del ángel de Jehová, que es la manifestación del Señor, ¿sí? Entonces sabemos que es un mensajero divino, ¿sí? Que ya les comenté, habla y actúa con la misma autoridad de Dios. Y por eso poníamos el ejemplo de la carta poder o del representante legal en una corporación, ¿sí? Y aquí entra un concepto que se le llama teofonía, ¿sí? Una teofonía que es una manifestación visible de Dios. Ujú. Que en este caso, después se dice que eran tres varones, sí, pero también se podría decir que era el Mesías encarnado. Ujú. Y tenemos varios ejemplos en la escritura
de cuando esto sucede, cuando se da lo que se le llama teofonía. Y hace unos capítulos vimos eso, ¿se acuerdan? Que a Agar, o sea, la sierva de Abraham, la sierva de Sara, perdón, ajá, ¿qué es lo que pasó con ella? ¿Sí? Se le apareció un ángel en el desierto. Y además, ese ángel, ¿qué hizo con Agar? La consoló y le prometió también que Ismael, su hijo, iba a tener una gran descendencia. Imagínense quién le pudo haber dicho a Agar, quién pudo haberle dado consuelo a Agar y prometerle que su hijo iba a tener una gran descendencia. El único que puede hacer eso, ¿quién es? El Eterno, ¿sí? Y se le manifestó a través de un ángel, de un mensajero divino. Y también aquí, Moisés vio otra manifestación del Señor. ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Y ahí se reveló el Eterno como yo soy, ¿sí? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se le mostró hacia Moisés. Entonces, el Señor se va a manifestar de muchas maneras. Y se nos puede manifestar, como les repito, la gran manifestación ya se dio a través del Mesías, ¿sí? Es la gran manifestación del Eterno. Pero también puede poner pensamientos en nuestra mente, pero no nos dejemos engañar porque a veces los pensamientos son nada más deseos de nuestro corazón. Tenemos que compararlo con lo que dice la Escritura, tenemos que pasarlo por ese filtro, ¿sí? Pero en este caso, Abraham sabía exactamente que, este, sabía exactamente que se trataba del Eterno. Y miren, ¿quién me ayuda por favor a leer Hebreos 13:2? Hebreos 13:2. Conste que estamos viendo el verso 1 que dice del capítulo 18 de Génesis, que dice, después le apareció el Eterno en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Mm? Entonces, ¿quién me va a hacer favor de leer Hebreos 13:2? Juan quiere porque nadie se anima, le damos chance a Juan, pero los demás vayan preparando ahí su Biblia, por favor. No, yo ya lo tengo. Ah, mira, Juan, muchísimas gracias, de verdad agradecemos. Y ya vamos a darle oportunidad a Miriam, por favor. Hebreos 13:2. 13:2. No, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Ujú. ¿Sigo? Con eso. Ah, pero ¿de quién está hablando? Ahí se puede ver, Miriam. Vamos a ver. Eh, Hebreos. Hebreos 13:2. ¿Sí? sí, Dice, ok, sabemos que está hablando de Abraham, precisamente. No olvidéis de la hospitalidad. Precisamente Abraham era una persona muy hospitalaria. Dice, por ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ujú. Entonces, ya vimos que dice que el Eterno se le apareció. Y ahora Pablo nos está diciendo que eran ángeles. Y les repito, el ángel es un ángel es un shalía, es un mensajero del Eterno, es un apóstol, ¿sí? Y ya explicamos que es una persona que representa a otra como si fuera el mismo. Ujú. ¿Por qué? Porque delega sus funciones en ese mensajero, en ese shalía. Y algunos inclusive, ¿qué dicen? Ajá. Algunos dicen que era, fíjense nada más, el arcángel Gabriel, Miguel y Rafael. Ujú. O sea,
se atreven a decir eso. Y pudiera ser, tal vez pudiera ser, pero tal vez pudiera ser nuestro Mesías. Aquí lo importante no es definir quién era, si era el mismo eterno, si era el Mesías o si eran unos ángeles. Aquí sabemos que es un enviado del eterno. ¿Por qué? Porque el eterno no se le pudo aparecer directamente y ver cara a cara a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham hubiera muerto, ¿sí? Entonces era un representante del eterno, un mensajero del eterno. Ujú. Entonces, eh, es más, una interpretación, por ejemplo, de la tradición judía. Fíjense lo que dice, vamos a regresar a Génesis 18:1. Ujú. 18, ya me fui a otro capítulo. 18:1 dice, después se le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Sí? ¿Y saben qué dice la tradición judía? Esa es otra posibilidad. Dice que hacía tanto calor, imagínense en el desierto, era el mediodía, estaba acabado de circuncidar Abraham, porque ya lo leímos en el verso anterior del capítulo 17, que dicen, imagínate con el dolor de la circuncisión, con esa incomodidad de la circuncisión y con el calor del día, dice, ¿qué fue lo que pasó? Casi, casi, Abraham se desmayó y el Señor le hizo una visión, le dio una visión. Ajá. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos también aceptan que Abraham no pudo ver al Señor cara a cara, porque si no hubiera muerto. ¿Sí? Les repito, yo solamente les estoy dando alternativas. Ustedes saben cuál eligen, pero no tienen que elegir una, porque lo que importa aquí que es que el Señor se le manifestó a Abraham, de la forma que haya sido, pero el Señor se le manifestó a Abraham con un propósito. ¿Sí? Entonces, vamos a ir al verso 2 de Génesis 18. Dice, y alzó sus ojos, o sea, sigue hablando de Abraham, y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bueno, Señor, quién te entiende? Primero dices que se le manifestó. Moisés, ¿quién te entiende? Porque Moisés fue el que escribió la Torá, ¿no? Primero dices que es Dios y ahora son tres varones. Ajá. Los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Sí? Entonces, si asumimos que son tres varones, ajá, entonces Abraham supo que eran representantes del Señor y como un representante del Señor, en este caso, se manifestó en tres varones, ¿sí? Es más, otro detalle ahí, cuando Abraham, ve a los tres varones y se postra ante ellos, en el verso 3 me voy a adelantar, dice, y dijo, fíjese, vio tres varones, ¿eh? Salió corriendo a las puertas de su tienda a recibirlos y se postró en tierra a los tres varones. ¿Por qué se iba a postrar ante tres personas Abraham? Si el único que puede ser reverenciado es el Eterno. Pero además el verso 3 dice, y dijo, Señor, les dijo a los tres varones, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sí? ¿Ven cómo aparentemente esto se va enredando mucho? Ujú. Entonces, pues se postra en tierra ante los tres varones y además le dice, Señor,
Y si leyéramos en hebreo esa frase, dice Steph, no, ya no nos enredes más, ¿no? Entonces, cuando en hebreo le dice Señor, utiliza la palabra Adón. Y si ustedes buscan el significado de la palabra Adón, van a encontrar que es como amo, señor, dueño. Ajá, Adón. Entonces, Abraham está reconociendo al Eterno, a los representantes del Eterno, ¿sí? Que tienen toda la autoridad de Dios y por eso se postra ante ellos y les dicen, amo, ¿sí? O sea, soy tu esclavo, soy tu siervo, solamente a ti te sirvo. ¿Qué le dice en el verso 3? Te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué significa te ruego que no pases de tu siervo? Lo que le quiere decir es, no te vayas, ¿sí? O sea, no te vayas, quédate. Ajá. Entonces, eh, toda le enfatiza que es su dueño, que es su amo, y les pide a los tres varones representantes del Eterno que no se vayan y les demuestra su hospitalidad, perdón, que ya comentábamos que era lo que caracterizaba a Abraham y que entre paréntesis nos tiene que caracterizar a ti y a mí. Necesitamos aprender eso de Abraham. Una característica importante de un siervo del Señor es ser hospitalario. No contestes, pregúntate qué tan hospitalario eres. Ujú. Y si no eres hospitalario, necesitas empezarlo a hacer, porque un siervo del Señor lo es, ¿sí? Pati Vargas, bienvenida, qué bueno que andas por allí. Saludos, buenas noches. Ujú. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí en estos tres versos? Si no vamos bien, díganmelo, por favor. Ujú. Si ustedes creían que íbamos a definir si realmente era el Señor, si era un ángel o tres varones, no lo vamos a saber, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el Eterno se le manifestó a Abraham con un propósito y el Ruach del Señor le hizo entender a Abraham que era él, que era el Eterno. Ujú. Entonces, ¿vamos bien? ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta? Seguros. Seguimos entonces. ¿Sí? Ahora, vamos a leer de los versos 4 al 8. Y para que no se me duerman, ahora sí, Steph, por favor, léenos del verso 4 al 8 del capítulo 18 de Ok. Génesis. Traeré un poco de agua para que laven sus pies y tengan descanso bajo el árbol, y tomen un bocado de pan para que cobren nuevas fuerzas. Después proseguirán, porque por eso han pasado cerca de su siervo. Entonces ellos dijeron, haz así como has dicho. Enseguida Abraham fue deprisa y corriendo a la tienda donde estaba Sara. Le dijo, prepara pronto 3 medidas de harina fina, amásala y haz tortas. Corriendo también a la vacada, Abraham tomó un becerro gordo y bueno, y se lo entregó a un criado para que se diera prisa en prepararlo. Tomando luego mantequilla, leche y el becerro que había preparado, lo puso ante ellos, y él permaneció cerca de ellos bajo el árbol, y ellos comieron. Gracias, Steph. Fíjense, vamos a analizar varias cosas aquí de estos 4 versos. Que se traiga ahora un poco de agua, dice el verso 4, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. O sea, eran personas de carne y hueso, seguro, ¿no?
por lo que está haciendo aquí, porque además después les da de comer. Ajá. Entonces, eh, la costumbre de lavarse los pies, pues, ¿por qué era? Porque imagínense, andaban caminando en el desierto. ¿Qué usaban para caminar en aquel tiempo? Sandalias, ¿no? Tipo sandalias. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los pies se ensuciaban mucho. Ajá. Eh, imagínate cuando tú estás caminando en el desierto bajo el calor durante mucho tiempo, pues tus pies se cansan. Entonces, el lavarlo primero es quitarse la suciedad, ¿sí? Quitarse el polvo, mínimo la tierra, porque también la tierra te cuartea los pies, las plantas de los pies, ¿sí? Y al lavártelos, inclusive también te descansan los pies. Ajá. Y les ofrece comida. Dice el verso 5: traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces les ofrece comida, sabe que traen hambre por el largo recorrido que habían hecho, ¿sí? Y fíjense lo que viene en el verso 6, que también podemos ir un poquito más allá. Dice el verso 6: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, ¿sí? En la versión de Steph dice, haz tortas, ¿no? Que es lo mismo, haz panes cocidos debajo del rescoldo. El rescoldo son las brasas de cuando asas algo. Ajá. Entonces, ¿a qué les suena esta parte que dice, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo? ¿Les suena algo? ¿Les recuerda algo? Sí, Rafa, buenas ¿Qué noches. te recuerda, Margarita? Buenas Buenas noches. noches. Cuando el Señor le dijo a Sara que cuando llegó el Señor y le dijo a Sara que fuera y amasara rápido y que hiciera algo cocido para el Señor, que hiciera la comida. Pues no Es lo sé que si... acabamos de leer, pero sí. ¿lo podemos relacionar con algún otro libro de la escritura? Mm, ¿A qué le suena? A Pesaj, a la Pascua, cuando tuvieron sí. que salir pronto sin que leude la masa. Cuando tuvieron que amasar rápido. Ok, gracias, Margarita. Y sí, 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 nos suena a eso, sí. Este, y tenían que salir rápido, que inclusive no leudó el pan, ¿no? No leudó el pan. Pero, ¿qué les parece si, me ayudan, por favor, a leer Levítico 7 del 11 al 13? Un favorzote, Hanna, ¿nos puedes ayudar a leer Levítico 7 del 11 al 13? Levítico 7. Levítico 7 del 11 al 13, por favor. Listo. Hoy no te vamos a dejar dormir, Hanna, ¿eh? Como en otras ocasiones. Listo, del 11 al 13 dice. Y esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá al Señor. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Amén. Perfecto, muchas gracias, Hanna. Ya se dieron cuenta que también ahí está haciendo referencia precisamente a esta flor de harina. Ajá. Fíjense, se le aparece el Eterno a Abraham
Y Abraham, a pesar de que ha sido recientemente circuncidado, va y se postra ante él y le ofrece al Señor lavarle sus pies, a los representantes del Señor lavarle sus pies, y además le pide a Sara que amase flor de harina y que haga panes, ¿sí? Que haga tortas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Abraham? Está haciendo una ofrenda de paz para el Señor, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, Abraham reconoce a tal grado que es un representante del Eterno que le ofrece una ofrenda de paz. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Levítico en las 66 sesiones? ¿Para qué se hacía la ofrenda de paz? ¿Alguien se acuerda? Ana Elsie, bienvenida, buenas noches, qué bueno que andas por allí. Buenas Ujú. noches, Rafa. Buenas noches para todos. Buenas Gracias. noches. Ujú. La ofrenda de paz era decirle al Señor, ¿sabes qué? Voy a compartir contigo lo que tú me has dado, ¿sí? La provisión que tú me has dado la quiero compartir contigo, te quiero agradecer, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo precisamente Abraham. ¿Se dan cuenta todo lo que hay que a veces leemos de corrido y no lo percibimos? ¿Sí? Pero todo lo que tiene la escritura, de alguna manera, de manera simbólica, por ahí escondidito, pero cuando lo leemos así verso por verso, nos podemos dar cuenta. Entonces, por eso Abraham le dice, toma 3 medidas de flor de harina, haciendo referencia a la ofrenda de paz de Levítico. ¿Y por qué 3 medidas? Porque son 3 varones, 3 ángeles, 3 representantes del Eterno, 3 shaliach, ¿sí? Y Abraham corre y manda a que sea rápido, ¿no? Entonces, nosotros queremos que el Señor se manifieste ante nosotros como lo hizo ante Abraham. De entrada, yo creo que el Señor se ha manifestado a nosotros todo el tiempo, o al menos en mi persona, creo que soy un privilegiado igual que ustedes, de que el Señor siempre se ha manifestado en mi vida, a través de muchas bendiciones, a través de muchas dificultades, ¿sí? A través de muchos sucesos en los que yo he podido ver personalmente que el Señor es el que está actuando, ¿sí? Me ha sacado de problemas, me ha permitido tener logros, ¿sí? No es presunción, creo que a todos nos ha permitido eso, ¿sí? Nos ha dado un trabajo a través de una dificultad, nos ha enseñado su amor, aunque a veces no lo aguantamos y lloramos y le decimos por qué, pero a través de eso también nos ha demostrado su amor, su provisión, su consuelo, ¿sí? Bueno, si queremos que el Señor se siga mostrando en nuestras vidas como se ha venido mostrando y aún más, seamos y tomemos la actitud que tuvo Abraham. Corrió para que se preparara todo, ¿sí? Cuando Dios se te manifieste de la manera que quieras, cuando tienes un plato de comida frente a ti, sobre tu mesa, ¿sí? Necesitas tener la actitud de Abraham, de agradecimiento y decir, ¿sabes qué, Señor? Esto tú me lo diste, yo quiero compartirlo contigo. Oye, pero si no me manda un señor, el Señor un mensajero, claro que te manda mensajeros, te manda una persona con necesidad, que tiene dificultades para comprar alimentos, te manda una persona enferma, te manda una persona que quiere desahogarse y que al menos necesita que alguien escuche a esa persona, ¿sí? Te manda a alguien que anda en el camino equivocado para que tú le demuestres el amor que el Señor tiene
para ti y para esa persona, ¿sí? El Señor se te manifiesta de esa manera. Entonces, no necesitamos que el Señor nos mande a 3 varones. Necesitamos que nos mande un necesitado, ¿sí? ¿Para qué? Para compartir esa ofrenda de paz de lo que el Señor nos ha dado con esa persona que nos ha puesto enfrente, ¿sí? Necesitamos de verdad tener la actitud de Abraham. ¿O vamos a hacer que no vemos? Esa es una pregunta que me hago yo mismo, porque a veces también, y les tengo que decir la verdad, porque tampoco quiero poner cargas sobre ustedes que no debo poner. A veces yo también digo, oye, ¿de verdad necesito ayudar a esa persona? Es que esa persona ya se malacostumbró y creo que ya está abusando. Y a veces lo dudo, y por eso les digo que de verdad necesito compartir esto con ustedes. Me habla no sé si les he platicado, pero tengo un compañero de la preparatoria que reencontré hace algunos años y su situación es muy mala, tanto de salud como económica y cuestiones de ese tipo. Y se los digo no por decirles, ay, yo lo ayudé y lo ayudo. No, 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 no. Es porque, pues es de lo que les puedo hablar, pero no es de manera presuntuosa, no. Simplemente es para que reflexionemos sobre eso, meditemos sobre eso. Y entonces cuando lo encontré hace algunos años y necesitaba y lo apoyé, y después necesitaba y lo apoyé, y después necesitaba y lo apoyé. ¿Por qué lo pude apoyar? Porque el Señor me ayuda, ¿no? Porque el Señor me da, me comparte, no por mis fuerzas ni por mi capacidad, no, 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 porque el Señor lo permite, ¿sí? Entonces, y así ha pasado el tiempo. Y entonces, algo que no me agradó, y se los tengo que decir así clarito, es que me dicen, como que para pedir mi apoyo, como que ya me quería, este, manipular de alguna manera, y ya inclusive con cuestiones del eterno, ¿no? Del Señor. Oye, que estoy leyendo este salmo, pero mira, no sé si en este salmo hay metafísica, que porque me empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Le digo, mira, es por lo que tú has leído, él lee mucho, pero lee cosas que a lo mejor a mí no me agradan, no me gustan. Y le digo, pero tú lo ves de esa manera porque tú has estudiado esto, has estudiado lo otro, pero no, el Señor es de esta manera y le platico. Y me di cuenta que me empieza a sacar esas pláticas para primero como que hacerme sensibilizarme y después le suelte lo que quiere, ¿no? Entonces dije, estoy haciendo un daño porque la verdad es que él ya no se está esforzando. Ujú. Y entonces dije, no le voy a dar lo que me está pidiendo. Y después en la noche yo estaba en mi casa y decía, híjole, estaré haciendo mal. Y luego me llama por teléfono al otro día y tengo que confesarlo, no le contesté la llamada a propósito. No, yo sé que estoy haciendo mal. Ajá. Y entonces me habla otra vez y ya le contesto porque mi corazón no me dejaba tranquilo y me dice, oye, es que mira que pues necesito comer y cosas de ese tipo. Pero pues ya me pedía una cantidad importante y yo dije, oye, para comer esa cantidad, pues espérate, ¿no? O sea, a lo mejor vas a ir a un restaurante al que ni yo voy, ¿no? Que esté muy caro. Y que pensé nada más yo. Y saben, terminé dándole, aunque sea un poco. No lo que me pedía, pero un poco. A veces es bien difícil distinguir las cosas. Bien difícil. Y ahorita que estamos en la cuenta del Homer, hay un ejercicio que se puede hacer en la cuenta del Homer en donde vemos siete atributos del Señor, 7 cualidades de carácter, y una de ellas es amor, pero con disciplina, ¿no? Y dice, sí, necesitas demostrar amor, pero también debe de haber disciplina, porque si no las personas se vuelven
cínicas, dependientes de ti, holgazanes, perdón que lo diga de esa manera, no lo tomen a mal, se vuelven flojos para que no se oiga tan feo, y él batallado contra todo eso. Pero creo que necesitamos distinguir la voz del Señor y necesitamos ser servidores del Señor y recordar siempre que cuando el Señor dice, gracias porque, no me acuerdo cómo lo dice, lo voy a parafrasear, pero gracias porque me diste de comer, gracias porque me diste de beber. Y Señor, ¿yo cuándo te di de comer? ¿Yo cuándo te di de beber? Cuando lo hiciste con mi hijo, el más pequeño de todos, lo hiciste conmigo, ¿no? Entonces, ¿quieres que el Señor siga manifestando ante ti? Se está manifestando ante ti, te está mandando mensajeros a cada rato. Por favor, considéralo. Pero sí hay que tener cuidado porque a veces, a veces podemos creer que estamos escuchando la voz del Señor y a lo mejor solamente somos nosotros y por eso no hay que apartarnos de estudiar la palabra. Porque eso, cuando nosotros estudiamos la palabra, el Ruach del Señor actúa, actúa, actúa. Entonces, se los conté porque de verdad a veces dudamos, pero no tomemos como pretexto eso, ¿no? Ah, no, ni necesita y no hace nada, y no, ¿cómo crees? Y que trabaje y cosas de ese tipo. Bueno, eso es cuestión de cada quien. Lo que sí es que nosotros debemos ser hospedadores y debemos ser servidores de los demás. Y lo estamos haciendo para el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Creo que con esto terminamos hasta el verso 8 y quiero ver, termino diciendo, no hagamos que no vemos, ¿no? Porque es bien fácil hacer que no vemos, pero, pero si tu corazón no te deja en paz, piénsalo 2 veces, por favor, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ninguno. Ok, bueno, nada más espero que estén dormidos, perdón, despiertos, que no estén dormidos, y entonces seguimos. Vamos a leer ahora de los versos 9 al 15 y quiero ver quién me ayuda, por favor, a leer. Ahora vamos a decirle a Ana Elsie, que sé que siempre tiene su Biblia allí. Ana Elsie, si no te has dormido, por favor. Génesis 18, del 9 al 15. Ya se nos fue a dormir Ana Elsie. Entonces, ¿quién nos ayuda? Aurora, ¿nos podrías ayudar, por favor? Sí, claro, que Gracias. Es capítulo 18 de Génesis. capítulo 18. De Génesis, así es. Ajá, Los versos del 9 al 15, por favor. 9 al 15. Muy Por bien. favor, Aurora. Discúlpeme, Rafa, no puedes bloquear el, No te el preocupes, Ana Elsie. micrófono. No te preocupes, ya Des- lo va a leer Aurora y te toca para el próximo. Pati, levantaste tu mano antes de que lea Aurora. ¿Quieres decir algo? Adelante. Sí quería hacer un comentario de lo que acabamos de pasar con lo de la mantequilla y el becerro. Pues que Ujú. ya que estamos pasando por aquí, viendo, Ah, habla mucho de esa restricción de comer leche y carne en la tradición, ¿sí? sí, Y pues vemos aquí que allí el padre Abraham pues no vio ningún problema en que servirles a ellos y no se hace, digamos, como ningún llamado. Ahí no había una ley, digamos, que restringiera ese uso de esos dos alimentos juntos. Entonces, pues que como ya que estamos pasando por ahí, pues era bueno ver ese detalle. Y acerca de que si Abraham había reconocido al Señor, justamente ahí en el camino a Emaús habla de que los discípulos tenían sus ojos velados. Y pues si él sencillamente no quiere que le reconozcamos, pues ¿quién puede contra su voluntad? Entonces él justamente quería eso, porque él más adelante dice que él cenó con ellos y sus ojos fueron abiertos. así es. Entonces, si él quiere que nosotros le reconozcamos, pues se dejará ver y cuando no, pues pasará así y tendremos los ojos velados.
pero como estamos viendo ahí con Abraham, entonces pues lo correcto es recibir a las personas, como me parece muy hermoso lo que está enseñando ahí Rafa, de que nosotros debemos ver en personas que se acercan a nuestra vida con necesidad, ver que son mensajeros que el Señor está trayendo para traernos la bendición, porque debemos ver allí es una oportunidad para ser bendecidos y compartir de lo que nosotros tenemos con ellos. Es muy bonita la enseñanza, ese es el comentario. Muchas gracias, Pati. Gracias por tu comentario, que siempre son son muy acertados, muy asertivos. Y la verdad es que de verdad te agradecemos. Y sí tienes toda la razón en esa parte. Yo ahí hice que no vi lo de la mantequilla porque pues sí, obviamente es leche. Ajá, es leche. Y sí, tienes toda la razón, pues los judíos no comen, no comen carne con leche, ¿sí? Y tienen sus bases, ¿no? Yo la verdad no estoy muy adentrado en eso, por eso tampoco quise tocarlo, porque no he estudiado sobre eso, pero vaya, el Señor señaló lo que es kosher, ¿no? Y si no lo marca como un alimento impuro, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, sí, los judíos no mezclan, la leche con la carne, tienen sus razones, y cuando llegue a estudiar eso, si quieren lo vemos, pero ahorita yo, ¿para qué me meto en terrenos que no conozco? ¿Les parece? Aurora, por favor. Sí, señor. Y le dijeron, es del 9, ¿verdad? Y le Por dijeron, favor. ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hasta el 15, ¿verdad? ¿Me dijiste? Por favor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Gracias, Aurora. Una. Gracias. Entonces vamos a ver estos versos. Aquí ya le anuncia el Eterno a Abraham que va a tener un hijo, ¿sí? El hijo del que va a venir la descendencia que ya le había prometido. Ujú. Porque obviamente Dios ya le había prometido una descendencia incontable, y aquí solamente el Eterno lo que está haciendo es confirmando el pacto que hizo con Abraham, ¿sí? Y pregunta por Sara. ¿Por qué? Pues porque ella será la que le dé un hijo. O sea, será quien el Eterno va a usar a Sara para que le dé un hijo a Abraham. Y fíjense que es bien curioso este detalle, porque nosotros siempre, o al menos yo, a lo mejor ustedes no, yo siempre tenía en la cabeza que Sara fue la única que se rió. Pero ¿se acuerdan que Abraham también se rió cuando el Señor le dice que le va a dar un hijo? Porque yo en la mente nada más tenía que era Sara, pero también lo hizo Abraham, ¿estamos de acuerdo? Sí, Así es, y si nos vamos al mismo Génesis, al capítulo anterior, ¿sí? El capítulo 17, Pati, si nos quieres leer por favor del 17 al 19. sí. Gracias. Dice, Abraham se tiró sobre su rostro y se rió, mientras decía,
¿Le podrán hacer un niño a un viejo de 100 años o podrá Sara tener un hijo a los 90? Y Abraham le dijo a Elohim, oh sí, que Ismael pueda vivir mediante tu favor. Elohim Ok, dijo, sin embargo, hasta el 19, leo también el sí, 19. por favor. Elohim dijo, sin embargo, Sara tu mujer te dará un hijo y lo llamarás Yitzhak, risa. Y yo mantendré mi alianza con él como una alianza perpetua para tu linaje por venir. Ahí está. Gracias, Pati. Nos damos cuenta, los dos se rieron cuando el Señor les anuncia, primero Abraham y después Sara. Y fíjense, si tratamos de verlo, analizarlo un poco, la verdad es que la risa de los dos, tanto de Sara como de Abraham, no fue una falta de respeto, ¿no? Porque también nos podemos a veces reír que de sorpresa, ¿no? Eh, a veces te dicen algo y te ríes, pero no es porque le estás faltando al respeto a alguien. Te dicen, oye, Juan, tú eres capaz de ser el hombre más inteligente de la tierra, ¿no? Y te da risa, o sea, pero, pero no es porque le estás diciendo al otro, estás loco o no te creo o eso no, sino porque a lo mejor te tomó de sorpresa y en un cierto momento es tu manera de reaccionar. Yo la verdad que interpretaba la risa de Sara como de falta de respeto, pero no. O sea, aquí es como que me dijeran a mí a los 100 años, ¿vas a tener un hijo? Sí, Y pues a mí me va de risa, ¿no? Porque creo que dice aquí, demora manera será una risa por las edades que te... Así es, sí. Entonces era una risa por la edad que tenían los dos, pero porque no es que no le creyeran a Dios, sino porque a ellos se les hacía como que muy difícil, ¿no? Porque ya eran viejos. Adelante, Pedro. Gracias. Este, a mí me llama la atención de que eh, en el capítulo 17 que acaban de leer, del 17 al 19, también se ríe Abraham, pero sobre todo porque decía que como un hombre de 100 años va a tener descendencia. Abraham muere de 175 años. Este, ¿Cuál es entonces aquí mi pregunta, no la sé formular, pero es en el sentido de que si vivió hasta los 175 años, ¿podía seguir teniendo hijos? Bueno, mira, Pedro, entiendo tu pregunta. Yo creo que no podía tener hijos ya. Digo, es más, empezando por Sara, leímos que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba, ¿no? Entonces, aunque viviera 200 años, si ya no menstruaba, ¿qué pasaba? Pues ya no podía tener hijos. Pero aquí lo importante que es que el Señor había hecho un pacto con Abraham y de él él iba a ser el padre de su pueblo, ¿no? El padre de naciones, ya le había dicho este, que por eso se iba a llamar Abraham. Entonces, Ajá. seguro ya no podía tener hijos, pero si el Señor le había dicho que lo iba a hacer, pues entonces le iba a dar ese hijo y después seguramente ya no iba a poder tener más, porque lo que el Señor quería es que Abraham tuviera un hijo, Isaac, del cual vendría La del cual descendencia. Ujú. vendría su pueblo, ¿sí? Y aquí lo importante es entender que no hay nada imposible para Dios, ¿sí? O sea, si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Sí, Entonces, era el hijo que el Señor tenía destinado para Abraham, para que de ahí partiera su descendencia, porque además Ismael también es su hijo, ¿eh? O sea, así no nada es. más porque lo haya tenido con la sierva, ya no era su hijo, no, claro que era su hijo.
pero el Señor quería que tuviera un hijo de Sara. Sara iba a ser la matriarca. Entonces, a Ismael le promete también una descendencia, pero la descendencia del pueblo del Señor iba a venir de Isaac, que iba a ser hijo de Sara. Entonces, y aquí lo que nosotros necesitamos aprender y entender es que de verdad no hay nada imposible para Dios. Si Dios te dijo algo, créelo. Si Dios promete, lo cumple. Él no es como nosotros. Ojo, no te va a cumplir tus deseos, ¿eh? Oye, pero la Escritura dice que va a cumplir hasta los deseos de mi corazón. No, espérate. Lo que te haga bien, lo que no te haga daño, ¿sí? Pero si hay algo que no está en sus planes y que no te conviene a ti, pues entonces el Señor no lo va a hacer. El Señor va a cumplir lo que promete, ¿sí? Y de verdad no se nos olvide, para Él no hay nada imposible. Y yo aprendí aquí que ya no voy a calificar a Sara de incrédula, porque hasta el mismo libro de los Hebreos la califica como una mujer de fe, ¿sí? Cuando habla de los que tuvieron fe. Entonces, el Señor nos ha prometido muchas cosas. El Señor nos prometió a su Hijo y lo cumplió, ¿sí? El Señor cumplió que aunque estuviéramos dispersos, nos iba a regresar a Él, así como el Hijo pródigo, ¿sí? El Señor nos prometió que si volvemos a sus caminos, Él siempre nos va a sustentar y siempre vamos a tener sol, lluvia, lo necesario para que haya alimento y cuestiones de ese tipo, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? No dudes en nada de las cuestiones de Dios. O sea, Él lo dijo, Él lo va a cumplir, créelo y aplícalo en tu vida. Y es lo que ya son prácticamente, ¿qué? Ya son que 5 para las 8, ya vamos a terminar. Pero aquí lo importante de estos versos que nos hizo favor de leer Aurora, ¿sí? Es que el Señor prometió, el Señor sabemos que cumplió, aquí todavía no se daba el cumplimiento de la promesa. ¿Y por qué lo hizo de Sara? O sea, oye, si ya era grande, ya era anciana, pues porque el Señor quería demostrar que Él es capaz de todo y que prácticamente hizo un milagro, tanto por la edad de Sara como por la edad de Abraham, y para que lo tuviéramos siempre en nuestras mentes. Oye, si Sara pudo tener un hijo y de Abraham, pues entonces el Señor cumple lo que sea. Para Él no hay absolutamente nada difícil y aquí lo acabamos de leer, ¿no? Entonces, y el Señor lo dice, el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No, no la hay. Entonces, ese momento difícil por el que estás pasando, esa dificultad que se te está presentando, tranquilo, no desesperes. Si es bueno para ti, el Señor lo va a cumplir, ¿sí? Y también acepta que si eso que estás esperando no es bueno para ti, el Señor no lo va a hacer, porque ningún padre hace algo para dañar a sus hijos, ¿sí? Y el Señor así es con nosotros, nos demuestra su amor, perdón. Entonces, ¿por qué mintió Sara? No, Señor, no me reí, dice el verso 16, no, el verso 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, dice, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. A veces mentimos por miedo, ¿no? Como un reflejo. Entonces, es difícil a veces dejar de hacerlo, pero también esforcémonos por dejar de hacerlo. Y eso no le quitó a Sara la fe que tenía en el Señor,
Simple y sencillamente fue una reacción. A veces nosotros reaccionamos así. Y hoy quiero que te quedes con esto. O sea, necesitamos tener esa confianza en el Señor. Creemos que todo está mal, creemos que a veces nos preguntamos si el Señor está con nosotros. Sí, el Señor está con nosotros. Suceda lo que suceda, no lo dudes, por favor. Ujú. Dice Miriam, ¿se podría decir que fue una risa también de alegría con miedo? Pues pudiera ser. Yo, a veces cuando eh, discutía con mi esposa, ella me cuestionaba algo y a mí me daba risa y le decía, perdóname, perdóname, no creas que me estoy burlando, ¿no? Tú sabes que cuando me pongo nervioso me da risa, ¿no? Me acordé ahorita que puso Miriam eso. Entonces, a veces nuestra risa no es de burla, no es de falta de respeto. A mí, en su caso, de verdad, cuando me pongo nervioso, me gana la risa, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es otra cosa. Por favor, no sé por qué lo estoy repitiendo tanto, pero confía en el Señor. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero también, por favor, ya procuremos no ser infieles. Ya vamos a ponernos las pilas. Vamos a aplicarnos y vamos a hacer lo que aprendemos. Con eso quiero terminar. Ya son las 8 de la noche. Y les agradezco que se hayan conectado. Gracias por estar por acá. Y ahorita vamos a orar para despedirnos, pero pues la próxima semana continuamos con este estudio y primero Dios, la próxima semana terminamos el capítulo 18. Así es que quien sigue, váyase preparando, por favor. Señor, muchísimas gracias. Gracias porque podemos ver en tu escritura, Señor, cómo te manifestaste a Abraham. Y te agradecemos porque nos damos cuenta que también te manifiestas ante nosotros, Señor, cada momento. No lo haces obviamente de cara a cara porque podríamos caer fulminados, Señor, porque tú que eres la divinidad, tu pureza no puede convivir con la inmundicia en la que estamos inmersos, Señor. Pero te damos gracias porque a pesar de ello, tú nos sustentas, tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Y también gracias porque bloqueas cosas que no nos harán bien, Señor, aunque nosotros creamos que son cosas buenas para nosotros. Yo quiero ponerme en tus manos, me quiero poner primeramente yo en tus manos, Señor, y también quiero poner a todas las personas que están aquí y a sus familias, y te quiero pedir, por favor, que tu presencia se siga manifestando en nuestras vidas, pero que por favor, Señor, tu Ruaj nos guíe a poder verte en cada momento, en cada situación, Señor, en cada circunstancia. Y ayúdanos a ser siervos como Abraham, que fue hospitalario, Señor, ayúdanos a que nosotros también lo seamos y a que compartamos con los demás, porque sabemos que al hacerlo con los demás lo hacemos contigo, todo lo que tú nos das, porque la verdad es que tú nos has privilegiado de una manera que no merecíamos. Ayúdanos a reconocerte en todo momento y ayúdanos, por favor, a ser servidores de todos los que están alrededor nuestro. Te damos muchísimas gracias por todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.